Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Vamos a tomar una serie en estos domingos, pero hoy quiero hablar del primer verso, verso 42. Usted va a estar atento allí a la palabra. Dice el texto sagrado así: y perseveraban. ¿En qué perseveraban, hermanos? En la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que esa frase nos va a dañar esta mañana. Así que la frase es: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Puede sentarse, querido hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si en alguna oportunidad usted va a Dubái o Nueva York, verás edificios tan altos que tocan las nubes. Lo que nadie fotografía es el sótano. Porque para que un edificio tenga 100 metros de altura, necesita bajar 30 metros bajo la tierra con pilares o pilotes de acero, para que el edificio pueda estar firme. Pues hoy la doctrina son esos pilotes. Así que nadie los ve quizás durante la alabanza. Nadie ve esos pilotes quizás durante el culto. Pero son, escúchame, son los que evitan que la iglesia se derrumbe cuando viene un terremoto de una crisis familiar. Son los que impiden que se derrumbe cuando viene en un momento terrible a nuestra vida una enfermedad. Son los que impide, querido hermano y querida hermana, que se derrumbe cuando viene una duda intelectual a nosotros. Esos pilotes, déjame decirle que son la doctrina, y por eso el libro de los Hechos, Lucas resalta y dice en el verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que la pregunta es: ¿estamos construyendo una iglesia que se ve bien por fuera, que le llamaríamos una fachada, o una iglesia que resiste a cualquier tormenta, llámese como sea la tormenta que pueda venir a nuestra vida? Y eso se llama fundamento. ¿Alguien me oye? Eso se llama fundamento. Así que rápidamente solo vamos a estudiar el ADN de la iglesia, el ADN de la iglesia primitiva. Por eso le hemos colocado a este título: el diseño original de la iglesia primitiva. La iglesia que el Espíritu Santo quiere construir. Y lo primero que tenemos que hablar es el ancla de la doctrina, porque ese es el fundamento, esa es la base sólida de nuestro edificio, de nuestra iglesia, de nuestra vida. Así que repito el texto, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta palabra perseveraban, en el griego lo que nos quiere decir proscatereo, nos quiere decir que no es solo asistir a la iglesia, que no es solo estar presente en la iglesia, sino es adherirse firmemente, es ser constante, es no desmayar en cualquier tarea de nuestra vida. Así que déjame decirte en esta mañana, amada iglesia, la doctrina no es aburrida. Hermano, para la iglesia primitiva, la doctrina era la enseñanza que daban los apóstoles, era el alimento diario que recibía la iglesia. Por eso hoy, hermano, podemos decir que una iglesia sólida, escúcheme, una iglesia sólida. Y la iglesia, déjenme aclarar para todos, la iglesia no es el edificio que estamos viendo. La iglesia somos todos nosotros. Esto se le podía colocar un nombre como una casa de oración, como un lugar, un recinto donde nos reunimos. Pero la iglesia, dígale que está a su lado, la iglesia eres tú y soy yo. Entonces, déjame decirte, querido hermano, que una iglesia sólida, que un cristiano sólido no se basa en opiniones humanas. No, sino en la verdad absoluta, en esa verdad bíblica que no tiene discusión. Así que una iglesia sin doctrina es un club social.
Un cristiano sin doctrina solo está dando giro en el desierto sin una brújula que le conduzca a la esencia, al propósito del cristianismo. Así que la solidez de una iglesia, querido hermano, viene al amar la palabra de Dios. ¿Alguien me oye? La solidez de una iglesia viene al amar la palabra de Dios, hermano. Amamos la música con letra cristiana. ¿Por qué aclaro y digo que amamos la música con letra cristiana? Porque un cristiano no debe escuchar música con letra no cristiana, porque no edifica el espíritu. Me metí en problemas en esta mañana, pero como pastor es mi deber decirlo, no podemos. Así que nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan, debemos amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento. Así que para que la iglesia y para que cada cristiano pueda ser sólido en la fe, la doctrina no puede ser un accesorio. ¿Alguien me oye? La doctrina no puede ser un accesorio. La doctrina debe ser la columna vertebral de la iglesia. Las damas usan muchos accesorios. Se colocan su vestimenta y se colocan diferentes accesorios. Pero si están en la calle y se quitan un accesorio, no tienen ningún problema, siguen vestidas. Así que la doctrina no puede ser un accesorio en nuestra vida. La doctrina debe ser nuestro fundamento. La doctrina debe ser el ADN de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Así que la palabra que utiliza en Lucas es que dice que sin proscatereo, es decir, sin perseverancia, la iglesia se convierte en una veleta que se mueve según el viento de cultura que está en tendencia en el momento. Pues dice la escritura, querido hermano, es decir, la Biblia en Efesios 4:14. Mira lo que dice Efesios 4:14. Para que ya, allá en pantalla lo puede ver, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Alguien me oye? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo nos presenta que la madurez como un escudo en el cristiano. Pablo usa términos náuticos al decir llevado por doquiera. Así que, hermano, un niño espiritual no es alguien que sabe poco, no, sino es alguien que emocionalmente es inestable frente a nuevas ideas o nuevas enseñanzas. ¿Alguien me oye? Mientras que la doctrina, hermano, nos da peso para que las olas del mundo, las olas que están afuera, querido hermano y querida hermana, no nos muevan del puerto, no nos muevan de la palabra, no nos muevan de la doctrina. No podemos ser niños espirituales. Cuando somos niños espirituales podemos ser llevados por cualquier tipo de doctrina, por cualquier estratagema de hombres. Así que, hermano querido, usted y yo debemos estar claros en el fundamento que hemos creído. El apóstol Pablo dijo una frase hermosa. Dijo: yo sé en quién he creído. Tú no puedes creer hoy en algo y mañana creer en otra cosa. Así que permítame hablar rápidamente de algunas ideologías que sutilmente están entrando en la iglesia del Señor. No solamente la que está aquí presente, a nivel global, está entrando sutilmente, está entrando en nuestras vidas. Y sobre todo, lo más preocupante es que está entrando en las nuevas generaciones que Dios está levantando en la iglesia. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Desestimar la doctrina bíblica en el Hijo de Dios. Y lo primero que quiero decirte rápidamente es el relativismo moral. Escúcheme, el relativismo moral. ¿Y qué nos enseña el relativismo moral? Tu verdad, mi verdad. Dígale al que está a su lado, tu verdad y mi verdad. Y hermano, y lo que nos enseña el relativismo es que no existe una verdad absoluta. Lo que es bueno para ti
está bien. Escúcheme, y lo que es bueno para mí también, aunque sean verdades opuestas. Pero no se cuestionan, tu verdad vale, mi verdad vale. Eso es lo que enseña el relativismo. Así que el relativismo moral no destruye, escúcheme, el relativismo moral no destruye la Biblia. No, el relativismo moral sutilmente, repito, no destruye la Biblia, sino que la vuelve opcional. Vuelve la Biblia como algo opcional, como que no es primero en tu vida. Si hiciéramos un ejercicio en esta mañana rápidamente, hiciéramos un ejercicio, si a ti se te queda el celular hoy aquí en la iglesia, y aunque usted esté saliendo fuera de la ciudad, usted se regresa a buscar tu celular porque es una prioridad en tu vida. No estoy cuestionándolo para mal, puede ser un equipo de tu trabajo, porque es una herramienta esencial en la vida del ser humano, hoy en el pleno siglo XXI. Pues déjame decirle que el relativismo moral no tiene la misma actitud con la Biblia, simplemente te presenta la Biblia a ti como algo opcional. ¿Alguien me oye? Así que, querido hermano, en la práctica significa esto, que ya no tengo que consultar a Dios por mis decisiones, sino que consulto a mi propia opinión o a la de otros y no consulto a Dios. Así que la verdad es relativa, no es absoluta, hermano, porque el relativismo enseña que la moral se puede, hablar de la moral se puede mirar como de repente el pecado se vuelve o depende de un error de perspectiva. Ya miramos el pecado como algo, fue un error, depende de la perspectiva que lo vea cada persona. Y la santidad pasa a un paso, a un objeto, a un lugar, hermano, de una preferencia personal. Si tú quieres santidad, busca, y si tú no quieres, no busca, porque depende de cómo tú mires el pecado. Pero la Biblia, hermano, hay un contraste en esa escritura, porque dice el verso 42 que perseveraban en la doctrina. Y yo quiero que me preste atención a esta palabra, perseveraban en la doctrina. Y la palabra que encontramos allí está en singular, no habla en plural, hermano. No dice que perseveraban en muchas opiniones. ¿Aló? Sino que perseveraban en la doctrina. Y el peligro que hoy tenemos es que hay muchas opiniones acerca de la fe bíblica. Hay muchas opiniones acerca de la fe salvífica, es decir, de la soteriología, la ciencia que estudia la salvación. Hay muchas opiniones y es preocupante, escúcheme, es preocupante ver tantos influencers, es ver tantos youtubers que hablan de una doctrina cristiana sin la esencia de la palabra de Dios. Y hay que discernir. Sin la esencia de la palabra de Dios, sino que simplemente se basan en opiniones llenas de mucha filosofía, llenas de mucho positivismo, que nos está alejando de la verdad bíblica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muchas de estas personas hablan de una doctrina, escúcheme, que ellos mismos no viven. Que no viven, sino que su fundamento es: tu verdad es esta y mi verdad es esta, así que está bien aunque se oponga. Pero la Biblia enseña una verdad absoluta. ¿Alguien me oye? La Biblia enseña una verdad absoluta y esa verdad se llama Jesús. ¿Aló? Esa verdad se llama Jesús. ¿Alguien me oye? Esa verdad se llama Jesús. Por eso en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice: yo soy el camino. ¿Y qué más dice? Y la verdad. Hermano, en este texto hay una exclusividad para la verdad. Jesús no dice: yo soy una de las verdades. Jesús usa un artículo definido del griego que es la verdad. Él aclara la verdad. Así que, hermano, lo que significa es que Cristo Jesús es el estándar. Si algo contradice a tu Señor Jesús, si algo contradice a tu fe, entonces déjame decirte, eso es falso y no importa cuán bueno parezca.
Alguien quiere alabar a Dios en esta mañana. La doctrina es la persona de Cristo puesta en palabras. Esa es la doctrina. No es el relativismo moral, tu verdad y mi verdad. No. Tú puedes tener una verdad. Yo puedo tener una verdad, pero hay que llevarla a las Escrituras. La segunda ideología que quiero hablar dentro de lo que es el ancla de la doctrina, el primer punto en esta mañana. Así que el segundo subpunto es el individualismo extremo. Y cuando hablamos de individualismo extremo es, yo soy mi propio proyecto. ¿Alguien me oye? Yo soy mi propio proyecto. Lo más importante para mí es mi felicidad y lo demás es cuento. Lo más importante para mí es la autorrealización. Lo más importante para mí son mis sentimientos. Y por supuesto, yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano y querida hermana, Dios habla y anhela que tú y yo seamos felices. Pero lo que el Señor quiere evitarnos a nosotros, que podamos caer en corrientes filosóficas que elevan el individualismo extremo y nos arrastran al egocentrismo. ¿Alguien quiere oír la palabra de Dios? Individualismo extremo destruye la rendición de cuentas. Escúcheme, el individualismo extremo destruye las rendiciones de cuentas. Un cristiano individualista es un llanero solitario. Y no hay llaneros solitarios, porque Toro también murió. No, un cristiano que no se deja pastorear, porque si la Biblia habla que hay un rebaño y hay un pastor. Hay un pastor y hay un rebaño. Así que no, hermano, un cristiano individualista se pastorea a sí mismo. Y no puede ser, no podemos ser un llanero solitario que no acepta corrección, que no acepta consejos, hermano. Si yo soy mi propio proyecto, entonces la iglesia es solo un autoservicio. Escúcheme, un autoservicio donde yo consumo lo que me gusta y me voy cuando algo me incomoda. Así que cuando analizamos las Escrituras, vemos que es muy explícita, porque las Escrituras, escúchame en esta mañana, la Biblia es muy explícita al pedirnos sacrificios. La Biblia es explícita al pedirnos esfuerzo. La Biblia es explícita al pedirnos compromiso, al pedirnos negación. Hermano, así que cuando vemos todos estos calificativos, alguien pudiera decir, entonces esto no es para mí. La Biblia nos pide, escúcheme, sacrificios por Dios. La Biblia nos pide esfuerzo por Dios. Si hay que caminar para llegar a la iglesia, caminamos. Si hay que levantarnos un poquito más temprano para hacer los quehaceres, para estar primero en la presencia de Dios, nos levantamos. La Biblia nos habla de negación. Si hay algo que me puede favorecer, si hay algo que me da placer, pero si me lleva a ir en contra de la doctrina, que la doctrina sencillamente son los principios bíblicos no negociables, entonces yo debo detenerme. Eso es el cristianismo. Entonces, querido hermano, el individualismo extremo va en contra, escúcheme, o tiene un contraste con la doctrina. Porque cuando analizamos la coinonía en el griego significa comunión, significa estar juntos, significa estar en un sentir. Vemos en Hechos, nos muestra que la vida de la iglesia primitiva era colectiva, no era individualista. ¿Alguien me oye? No era individualista, era colectiva, hermano. No se trata de mi bienestar, no se trata de tu bienestar, se trata de un crecimiento en Cristo de toda una comunidad en Cristo. Así que el Espíritu Santo nunca vino sobre individuos aislados, no,
vino sobre una comunidad que estaba unida. No podemos ser una iglesia sólida donde cada uno de nosotros caminamos en nuestras propias opiniones. No, hermano, no podemos ser una iglesia sólida si cada uno camina en sus propias creencias o interpretaciones bíblicas aisladas de una verdad absoluta. Tú y yo no podemos caminar la vida cristiana solos. Dios nos hizo para vivir y caminar en la doctrina y caminar en comunión. ¿Alguien me oye? Alabe al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver cómo vamos. Dije que estamos hablando de ¿qué? De la iglesia primitiva y que nos enseña un modelo, el Espíritu Santo. Y dije que lo primero se llama la ancla de la doctrina. Y estoy hablando de varias ideologías. La primera se llama relativismo moral. La segunda se llama el individualismo extremo. Y la tercera la vamos a llamar hedonismo moderno. ¿Y qué es el hedonismo moderno? Si se siente bien, es de Dios. El placer es el bien supremo de la persona. Pero, hermanos, el hedonismo busca experiencias emocionales constantes. Si estamos en un culto y no sentimos nada, entonces no sirve, allí no estaba Dios. No, el hedonismo moderno ha querido sustituir al Espíritu Santo por la adrenalina. Si no siento la presencia, asumo que Dios no está. Entonces, esto destruye la madurez en la fe. Porque el cimiento real, escúcheme, el crecimiento real ocurre en la disciplina del desierto y no solo en la euforia de la montaña. ¿Alguien me oye? Allí en el desierto, allí en la prueba, allí en la circunstancia, allí en donde no salieron las cosas como yo esperaba, allí en la enfermedad es donde podemos tener la disciplina y saber que aunque hemos vivido lo que sea en nuestra vida, Dios siempre ha estado allí con nosotros. Pero el hedonismo nos enseña que si tú no sientes, no hay nada. Cuidado con esto, porque muchas veces no vamos a sentir nada. Pero es allí donde vamos a desarrollar convicciones. Es allí donde vamos a desarrollar principios. Es allí donde vamos a desarrollar valores bíblicos en nuestra vida. Aunque no tengamos las emociones en alguna reunión nuestra, estamos claros cuál es nuestra fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, hermano, el hedonismo moderno está en contraste de la doctrina. Porque dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que perseveraban. Y perseveraba, dije al principio, implica disciplina. Incluso cuando no sentimos ganas de venir a la iglesia. Cuando no sentimos ganas de venir a la iglesia, es el momento oportuno para que tú, como dijo el mexicano, le eche ganas para levantarte, preparar los muchachos, preparar el carro, bañarse, preparar el desayuno y me voy a la iglesia. Eso se llama perseverancia. Aun cuando no sentimos nada, porque nuestra fe, escúcheme, nuestra fe no se basa, hermano, en lo que tú sientes, en tus emociones. Nuestra fe se basa en la fidelidad de Dios. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios siempre ha estado allí. Hace días le decía a alguien, ¿qué no hemos pasado como venezolanos? ¿Qué no hemos vivido como venezolanos? Pero a pesar de lo que hemos vivido, la fidelidad de Dios ha estado allí. Porque, querido hermano y querida hermana, nuestra base sólida es el saber quién es Dios según la Biblia. Escúcheme, nuestra base sólida es saber quién es Dios según la Biblia y no según mi sentir, no según mis emociones, sino es según las Escrituras.
Esa es la diferencia entre mi fe en Cristo, según las Escrituras, y no según del placer como el bien supremo, como lo enseña el hedonismo. Y esto que estoy enseñando aquí no es nuevo. Esto que estoy hablando aquí es el pan diario de nuestras redes, que utiliza otros nombres, que disfraza con otros nombres, pero es el pan diario que está bombardeando la iglesia, que está bombardeando la fe del ser humano. Así que, hermano, esas ideologías como el relativismo moral, hermanos, como el hedonismo, que han estado allí dañando nuestra fe, ha entrado sutilmente a la iglesia del Señor, o el individualismo extremo. Pero permítame hablar de otra ideología más, un poquito más acercada a nuestra fe, y es el sincretismo espiritual. El sincretismo espiritual es un poco de todo. ¿Alguien me oye? Es un poco de todo. Según esta corriente, podemos ser cristianos y creer en las energías. Hay cristianos a estas alturas, no, es que tu energía es un poquito baja, tu energía es un poquito alta. Y esto enseña que si hay vibraciones altas o bajas, estamos bien. No, hermano, ¿cómo es posible que en estas alturas tu fe, hermano, es bombardeada por este sincretismo? Otros ya no solamente hablan de energías o de vibraciones altas o bajas, sino que hay gente que cree en el horóscopo. ¿Aló? Hay gente que cree en el horóscopo, cree en astrología, cree en los 12 signos zodiacales. Y permítame aclarar que no está en el tema, pero permítame decir que los 3 reyes, que fueron los 3 magos que visitaron al Señor Jesús, no practicaban la astrología. Ellos practicaban era la astronomía. Son 2 cosas muy diferentes. La astronomía estudia los astros, estudia el universo, pero la astrología adora estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible cristianos creyendo en esto? No, hermanos, otros creen en el karma. Sí, en el karma, usted escucha, está en el tapete, en las redes sociales, está en las películas de las últimas de tendencia, hablan del karma. Según esta creencia, no es un castigo, sino una consecuencia de lo que haces, sea buena o mala, el karma te va a alcanzar. ¿Qué es eso? ¿Alguien me escucha en esta mañana? Estamos creyendo en muchas filosofías que quieren entrar para enseñarnos a estar en paz. No, hermano, no es posible que haya mucha gente en las iglesias que tienen un sincretismo de vida. Me gusta la iglesia, quiero la iglesia, pero sigue creyendo y practicando y consultando este tipo de energías, de astrología, de karma, de filosofías que van en contra de los principios bíblicos. No puede ser posible, porque a veces queremos la bendición de Dios el domingo, pero consultamos el horóscopo el día lunes para ver qué tal va a ser la semana, para ver quién se cruza con mala vibra, para ver qué negocio nos sale. No. La doctrina de los apóstoles no admite mezclas. ¿Alguien me oye? La doctrina de los apóstoles no admite mezcla. Cristo es tu única guía, y si no lo es, entonces no es nada en tu vida. Cristo debe ser el centro de nosotros. Así que el sincretismo espiritual, hermano, es como beber agua. Escúcheme, es como beber agua con una gota de cianuro. Sigue pareciendo agua, pero mata a la persona. Los espías de allá de la KGB dice que tenían siempre una pastilla de cianuro, porque si eran capturados, entonces se la tomaban. Y así que el enemigo evitaba que la persona tuviera algún movimiento para tomarse esto. Entonces parece que tiene agua, pero tiene allí cianuro. Introducir vibras, introducir astrología, introducir las cosas que están en tendencia, es decirle, hermano, es decirle a Dios que su palabra no es suficiente para darnos paz y para darnos dirección. Entonces vemos, hermano, un sincretismo terrible.
Pero esto también va en contra de las Escrituras. En la carta de los Colosenses capítulo 2, verso 8, escuche, nos advierte algo. Escucha esto tan hermoso. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad, como dice el texto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe qué nos está diciendo Pablo allí? De un secuestro mental. Pablo nos está advirtiendo de un secuestro mental, hermano. Y la palabra que utiliza Pablo, engañe, en griego literalmente quiere decir llevarse a alguien como botín de guerra. Eso es lo que quiere decir, llevarse a alguien como botín de guerra. Entonces las filosofías huecas, hermano, no vienen a debatir contigo, vienen a esclavizar tu mente. Vienen allí, hermano, a colocarte adicto. Así que el apóstol Pablo advierte que el intelecto sin el filtro bíblico es una puerta abierta para el cautiverio. No puedes construir una casa sólida mezclando cemento, escúcheme, con arena de playa y lodo. No, porque se va a caer, se va a derrumbar. La doctrina de Cristo es el único material firme que resiste la tormenta de diferentes corrientes que alteran una fe genuina. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nosotros. No podemos permitir, ¿por qué tú vienes a la iglesia si alguien te pregunta? Bueno, porque me gusta ir. Bueno, porque hay buena vibra. Bueno, porque... No. Tú vienes a la iglesia porque amas a Jesús. Tú vienes a la iglesia porque sabes cuál es la doctrina. Tú vienes a la iglesia porque has conocido una doctrina sólida que no te mueve, que es allí el fundamento. Y por eso me encanta siempre nombrar a Pablo, porque Pablo persiste en la doctrina. Y en la segunda carta, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3, él nos hace una advertencia que vendrán tiempos cuando no, escúcheme, cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo pudiera haber predicado hoy de que el Señor te va a dar la casa, que el Señor te va a dar el carro, y claro que lo creemos, pero Dios me colocaba la doctrina porque la doctrina es el fundamento de la iglesia. La doctrina nos da la convicción de quiénes somos en Cristo. La doctrina no permite que nos desviemos. La doctrina, dígale al que está a su lado, nos llevará al cielo. La doctrina nos llevará al cielo, porque el texto que leímos al principio dice que perseveraban en la doctrina. No en mis opiniones, no es en las opiniones de muchos, es en la doctrina bíblica. Dice 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos o tiempo, escuche cómo dice, hay que entender esta frase, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero permítame leerlo en la NBI. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Eso es lo que quiere decir la Reina Valera o la tradición. Lo que estoy hablando acá es traducciones. La Biblia tiene diferentes traducciones para los que no conocen esto. Así que cuando nosotros siempre leemos la traducción Reina Valera, y eran dos hombres, Cipriano y Casidoro de Reina, pudieron traducir la Biblia del alemán, de allá del griego al alemán, y allí hay muchas cosas, pero no es el tema. Pero
leemos otras traducciones para poder entender. Algunas traducciones dicen más claro. Así que si lo leemos literalmente en el español dice, no sufrirán la sana doctrina. Y esta NBI dice, no tolerarán la sana doctrina. Así que es importante detenernos acá un momento. Porque ¿qué es no sufrir la sana doctrina? No sufrir la sana doctrina es vivir un cristianismo a mi manera. Es vivir una vida cristiana a mi manera, a mis conceptos, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Claro que Dios nos ha hecho con un cerebro cognitivo, con un cerebro que podemos pensar, razonar. Dios nos ha hecho a nosotros con ese cerebro, pero Dios nos dice a nosotros que cualquier filosofía, que cualquier pensamiento, que cualquier raciocinio que venga a nosotros, tiene que ir directo a las Escrituras y poder revisarlo a través de la Biblia, si eso es verdad o no es verdad. ¿Alguien me oye? Entonces, hermano, no sufrir la sana doctrina es creer que el evangelio es fácil. Y yo te tengo noticias en esta mañana. Pastor, ¿por qué usted predica así? Hay gente nueva. No, la fe en Cristo no es fácil. Porque a Cristo le tocó, hace 15 días prediqué lo que Él sufrió en el Calvario, lo que Él enfrentó en la cruz, los latigazos que Él vivió por amor de ti, por amor a mí. Así que debemos sufrir la sana doctrina para llegar al cielo. Para poder recibir bendiciones. Efesios 1:3 dice que Él nos ha llenado de múltiples de bendiciones celestiales y nos van a llegar, pero debemos sufrir la sana doctrina, debemos vivir la sana doctrina. Y el apóstol habla que habrá comezón de oír. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, a punto de días de ser decapitado por Nerón, a punto de morir, pero Pablo veía el futuro de la iglesia. Y estamos en la era de la iglesia Laodicea. Estamos en la era de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que le está diciendo a esta ideología que está bien que pueden entrar y se predique desde el púlpito. Entonces esto nos lleva a decir a nosotros que la gente hoy quiere buscar maestros que validen sus propios deseos. Maestros que validen lo que ellos quieren. Pero no quieren transformación. Y la sana doctrina, permítame decirlo, a veces duele porque la sana doctrina nos confronta. Pero es como cuando vamos a una cirugía. Duele, pero nos ha salvado la vida. Eso es la sana doctrina. Así que, hermano, perseverar en la doctrina es negarnos a caminar sin un mapa. Hermano, porque sabemos que nuestra vida no depende de nosotros, sino de seguir la ruta bíblica. Hechos 2:42 habla que la doctrina no era una clase de un domingo. No era una clase de un domingo, dígale al que está a su lado, era un estilo de vida. Dígale por favor que era un estilo de vida. Hoy nuestra preocupación es que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos estamos siendo saturados por tantas doctrinas en TikTok, por los influencers, por los youtubers que transmiten, hermanos, filosofías humanas y huecas que atentan contra la verdad bíblica. Y no puede ser. La iglesia sólida filtra lo que está en el mundo a través de lo que Dios ya dijo. Lo que dice su palabra. No lo que yo digo, lo que dice su palabra. Porque dice que perseverar en la doctrina es decidir que la opinión de Dios es más importante que la tendencia que está en el momento, querido hermano y querida hermana. La doctrina de Dios no tiene sustitución. Así que mi pregunta en este momento es, ¿a quién vas a escuchar más durante esta semana? ¿A TikTok? ¿A YouTube? ¿O a la palabra de Dios? ¿Alguien me oye? Porque yo puedo escuchar, yo subo mi mensaje, este mensaje lo subo a TikTok y predico la palabra, pero tú tienes que oír. Y si es la palabra, dice la Biblia que los hermanos de Berea, en el libro de Hechos,
Pablo era un hombre tan instruido en la mejor universidad de la época, a los pies del doctor Gamaliel, un hombre venerado y respetado por Israel. Pero Pablo le dijo a la iglesia de Berea que todo lo que él predicaba tenía que revisarse por las Escrituras. Lo que yo predico cada domingo, usted debe revisarlo por las Escrituras. Lo que se predica cada escuela dominical en la mañana, los domingos, usted debe revisarlo por las Escrituras. Lo que pasa en este altar, usted debe revisarlo por las Escrituras, hermano. Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a escuchar más? ¿A TikTok o a YouTube? Me refiero a las personas que están transmitiendo cosas que están fuera de la Biblia, o a las Escrituras, a la palabra que está en la Biblia. Yo quiero proponerte en esta semana un reto. Quiero proponerte que antes de ir a las horas de contenido que nosotros sin darnos cuenta consumimos, tú tengas 15 minutos como mínimo para leer la Biblia. ¿Alguien me oye? Para leer la Biblia. Para leer la palabra, pero no es leerla así por leerla, no es leerla, es sentir lo que Dios te está hablando, es ver lo que Dios te está diciendo, es ver cómo el Señor te ministra, es poder marcar la Biblia. El Señor no se pone bravo porque usted anote allá en la física o en el celular, lo resalte con un color. El Señor no te pone bravo porque usted le haga comentarios alrededor. Es leer las Escrituras, es leer la palabra, porque eso es, hermano, perseverar en la doctrina, hermano. Lo segundo que te quiero decir, ¿estás dispuesto que en esta semana, antes de tomar una decisión importante, antes de hacer algo, no preguntes, ¿qué me hace feliz? ¿Me hará feliz esta decisión? Sino pregunte, ¿qué dice la doctrina? ¿Qué dice las Escrituras acerca de lo que yo voy a hacer? ¿Aló? ¿Aló, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Por eso, querido hermano y querida hermana, nuestra iglesia no será recordada por este edificio. Nuestra iglesia no será recordada por un grupo de alabanza. Nuestra iglesia no será recordada por las luces. Nuestra iglesia será recordada por la perseverancia en la doctrina. Allí está nuestro estándar. Aplauda al Señor, hermano, apláudale, porque es la doctrina. Es la doctrina, no puede ser cambiada. Esa doctrina, querido hermano. Así que si regresamos al diseño original, donde la palabra, donde la doctrina es el ancla, entonces, hermano, seremos una iglesia inamovible. Una iglesia inamovible. Así que yo te invito que al salir hoy de nuestro culto, no te lleves solo una emoción, llévate la doctrina en tu corazón. El mundo cambiará de opinión mañana, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las grandes potencias que hoy están en este conflicto bélico, hace unos días firmaron el cese a fuego durante 11 días, creo, pero ayer se estaba cuestionando porque uno de ellos estaba bombardeando algunas barcos, naves que estaban por allí, por aquel estrecho. Porque los hombres, aunque sean poderosos, ellos, muchos no cumplen o no cumplen, pero Dios sí cumple. Dios sí cumple. Lo que Dios te ha dicho, Dios lo va a hacer. Lo que estás pasando en tu vida, Dios lo va a hacer, porque eso hace la doctrina, nos fundamenta en la fe, nos hace crecer en el Señor, y no importa lo que estemos viviendo, no importa la racha que estemos llevando, no importa que el camino se coloque rudo, no importa lo que vivamos, no importa las trampas que Satanás tenga, cuando tú y yo persistimos en la doctrina, entonces Dios viene como nuestro protector y nos saca a flote y nos saca en victoria, porque Él va con nosotros. Colóquese de pie en esta mañana.
porque Dios es bueno. Colóquese de pie allí. Escúcheme, mañana tu esposa puede cambiar de opinión. Mañana alguien cercano puede cambiar de opinión. Mañana el mundo cambiará de opinión, pero hoy nuestro Dios permanece para siempre. No importa lo que el hombre te haya prometido. No importa lo que el hombre te haya dicho. No importa lo que el hombre haya firmado aún. Porque a veces hay que ir a litigios legales porque alguien se retrató. Eso es posible en el derecho. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, Dios jamás se retrata. Y eso es doctrina, hermanos. Eso es doctrina. Eso es convicción. Eso es tener principios. Cierre sus ojos allí en la presencia del Señor y permítame orar por cada uno en esta mañana. No se mueva nadie, por favor. No estamos saliendo. Permítame allí, siente allí, paradito allí. Cierre sus ojos un momento. Vamos a la presencia del Señor. Lo que Dios quiera hacer con Gran Cruzada de Fe dependerá de la doctrina. Dependerá de la firmeza en la doctrina. No en muchas opiniones, no en lo que yo crea y piense, es en la doctrina. Y la doctrina nos da crecimiento. Escúcheme esto tan hermoso. Dice el mismo pasaje, que no lo dije hoy, pero lo quiero recordar. Dice dos cosas extraordinarias. Dos cosas extraordinarias dice aquel texto que ocurría. Vamos a buscarlos. Abra tus ojos un minuto, ábralo allí y mira lo que está en pantalla. Vamos a buscar el verso 47. Hay dos cosas que ocurren cuando una iglesia persevera en la doctrina. Y lo primero que ocurre, hermano, es que tenían el favor de todo el pueblo. ¿Alguien me oye? Que tenían el favor de todo el pueblo. Usted se va a asombrar. Cuando tú y yo perseveramos en la doctrina, nos vamos a asombrar cómo de repente poderosos, cómo de repente personas hermanos, vamos a tener el favor de ellos, porque no nos ven que somos cristianos a la ligera, ven que somos cristianos firmes en la doctrina. Entonces tenían el favor de todo el pueblo, y lo segundo que ocurría es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?